Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis Valdés Cruz, estudiante en la licenciatura de Educación Musical en la Escuela de Bellas Artes de Toluca. El día de hoy, en la clase de Historia Contemporánea, hemos visto una serie de diversas situaciones dentro de lo que es la música, dentro de lo que es nuestra historia de la música, y el día de hoy tenemos un índice de 4 temas peculiares que vimos durante un periodo escolar. En este se deriva lo que es el impresionismo, lo que es el jazz, lo que es el modernismo y lo que es el futurismo. Antes de comenzar, quisiera hacer hincapié a una cita que he agregado, que es una de las más importantes en lo que es hoy en la actualidad para los músicos de jazz y para muchos intérpretes de este mismo género. Esa frase dice: en cierto modo, la vida es como el jazz. Es mejor cuando improvisas. Escrita por George Gershwin. Para comenzar con los temas centrales de lo que es esta exposición, iniciaremos con el tema del impresionismo. El impresionismo, como objetivo principal, tiene a grandes rasgos el evolucionar hacia una exploración profunda de la percepción individual y la emoción subjetiva, sirviéndose de la base de diversos movimientos, diversos, pues sí, movimientos posteriores que ese mismo va a realizar, como es el posimpresionismo y las vanguardias. De este se destila lo que es primordialmente la Bella Época, que nosotros la llamaremos la Belle Époque, que esto tiene una originalidad en lo que es Francia y Europa. Se extiende aproximadamente de los años 1871 y 1914 aproximadamente, ya que se caracteriza en el proceso socioeconómico de la innovación tecnológica y la vitalidad cultural. París se convirtió en uno de los corazones de esta bella época, ya que esta época tenía, pues sí, un toque más romántico, un toque dulce, un toque más específico en lo que son las modas, la vestimenta. Sí tiene un poco de contexto musical, pero más que musicalmente, esta parte nos habla sobre la ropa, sobre lo que pretendían muchos en los cabarets, pretendían hacer muchos en los restaurantes, bueno, actualmente son restaurantes. Y bueno, en esos tiempos lo que se tendía mucho a hacer era atraer visitantes de otros lados por medio de estas influencias, que primordialmente, como lo venía comentando, son las modas y la ropa, el ocio, todo ese tipo de cosas que primordialmente entran en lo que es una persona vanidosa, y muchos visitantes pues les gustaba asistir a París en esta época porque era una de las primordiales localidades, lugares donde se pretendía hacer este tipo de situaciones. Y la característica primordial de esta época, conforme o generalizándolo a lo que es la música, es la variedad de estilos que en ese momento pues se logró destacar. Lo que fue la música de salón popular y accesible hasta la música clásica, pasando por géneros nuevos como lo que es lo que vamos a mencionar y explicar más adelante, que es el ragtime y el tango, el chazón y los valses. La música y el baile eran unos símbolos en esta época, ya que tendían a, pues sí, darle vida, por ejemplo, a un vestuario, a una ropa, por medio del baile, por medio de, hasta cierto punto, llegar y, no sé, sentarse en un salón y ponerse a bailar dentro de, y pues desfilaban la ropa de esa forma, desfilaban los vestidos de esa forma. Entonces la música fue muy versátil en ese momento, pero no era muy como tal, no salían mucho de los contextos, no era como más adelante lo vamos a mencionar, que los estilos son diversos, no, aquí era un poquito más específico por cuestiones de la moda. Aquí en estos tiempos se dio un baile específico llamado el can que se desarrolló a través de este baile. Es un baile parisino inicialmente por clase, ¿no? Era por clase trabajadora, por clase social, por clase de gente de esa misma, pues sí, de ese mismo entorno. Entonces, ese baile era muy popular en los cabarets, era muy popular en lo que es la vida nocturna de ese momento. ¿Por qué? Porque simbolizaba un poquito la libertad
y un poquito, pues sí, eh, cautivar a la sociedad del entorno para que pues prácticamente por medio del cancan se reconociera un poquito más. Y bueno, de ahí brincamos a un tema de los más extensos de esta exposición y más interesantes, que es el jazz y su contexto histórico. El jazz como tal para nosotros es muy importante porque como estudiantes pues es uno de los géneros que más nos atrae, que más importancia a veces le damos, ya que bueno, en su contexto histórico nos agrada saber eh, el inicio, ¿no? de un gran género musical. Y bueno, para nosotros es bueno saber que el jazz surgió en Nueva Orleans a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto se da porque es una fusión de música europea por las bandas de marcha y por música afroamericana, que son las espirituales y los blues. Esto primordialmente para nosotros es importante porque como contexto nos da que esto es gracias a la segregación y a la migración afroamericana, reflejando experiencias de lucha, de que había mucha opresión, de que había mucha individualidad, de que había muchas diferencias por clases, colores, tipo de razas y todo ese tipo de situaciones que actualmente ya no se ven tanto como en aquel momento, que pues separaban más lo que son los derechos de la gente y diversas situaciones. Por esto mismo, esta música se caracterizaba desde ese momento por la improvisación, por los blues y por el ragtime que mencionamos anteriormente, evolucionando así por el proto jazz y el Dixieland hasta el swing, que son bueno, de ahí se derivan las big bands, que en muchas escuelas pues se interpretan orquestas y bandas de big bang y diversas situaciones así. De esta forma, se influye por el bebop y por las bandas de rock y las bandas de funk, por la misma mezcla de géneros y la misma mezcla de gente que era europea, afroamericana, pues se tuvo un poquito de amplio género en estas situaciones. Sus orígenes son las raíces africanas y europeas. Se combinaron cantos de esclavos, porque en ese tiempo eran esclavos, y los ritmos africanos que se tenían en ese momento los esclavos, porque en ese contexto tenemos que los africanos pues eran negros, ¿no? Los esclavos pues eran africanos, difícilmente encontrabas un europeo ahí y pues tendían a dejar pues instrumentos a la deriva, tendían a dejar los europeos instrumentos más que nada de metal, o sí, o metales. ¿Por qué? Porque eran bandas de marcha. En esas bandas pues había instrumentos que ya no les funcionaban y ellos los iban desechando y los esclavos los tomaban para, pues, asimismo, querer interpretar la música similar a los europeos. De ahí nace el jazz, porque los negros tendían a querer imitar, ¿no? Por eso se dice que el jazz salió de una equivocación, pero el día de hoy esa equivocación, pues, es la más grande o es el mejor género que se considera actualmente, porque los negros tendían a explorar con esos instrumentos, tocaban con esos instrumentos, jugaban con esos instrumentos y pues intentando, pues no, ellos no decían vamos a realizar el jazz o vamos a inventar el jazz. Ellos jugando con esas situaciones, pues fue saliendo lo que es actualmente conocemos el género del jazz, porque ellos las melodías de las bandas militares europeas y los himnos religiosos buscaban apropiarse algo para ellos o muchas de las veces imitar lo mismo que hacían ellos. Otra de sus características y de sus orígenes de lo que es el jazz es la postesclavitud, que tras la guerra civil, la liberación permitió que los esclavos interpretaran música libremente. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de que pues ellos ya fueran libres, por medio de la música, cuando la guerra civil se dio, ellos tendían con estos instrumentos y haciendo música, querían ser más libres, ¿no? Buscaban esa libertad, buscaban salir, ¿no? De esa esclavitud que pues por mucho tiempo estuvieron, digo, actualmente en muchas regiones se tiene esas características y desde entonces pues tendían a explorar la libertad por medio de la música, como actualmente
se reconoce en algunos sitios y en algunos otros géneros, pero actualmente ya es muy distinto. En ese tiempo, pues, tendían menos recursos como hoy en día, pero en ese tiempo tendían a buscar, ¿no? Que alguien los sacara de la opresión, de la esclavitud, que los tomaran como trabajadores, que los vendieran, y por esa misma situación ellos tendían a, pues, hacer ese tipo de música con ese tipo de mensajes. Los elementos clave para el jazz fueron el ragtime y los blues, que son géneros que se manejaron en Afroamérica desde tiempo atrás, ya que ellos tendían a improvisar mucho en su música, entonces por eso traen como que esa idea de allá también, ¿no? Como que el improvisar, no tenían algo establecido, los ritmos sincopados los traían de allá y la estructura de las bandas de metales, ¿no? Porque allá también, pues, muchas bandas de metales, entonces, de esta forma, pues también como que de ahí entra, ¿no? Parte de las dos partes, ¿no? De los europeos y de los afroamericanos, que tendían a tener ideas diversas, metales de los europeos, los ritmos y lo que veníamos mencionando de parte de los africanos. Vimos un poco de la breve historia del jazz, donde mencionábamos un poco de los diversos tipos de jazz que en ese momento se emplearon y que actualmente pues también se han empleado. Y bueno, nosotros comenzamos desde el swing, que es popular desde los años 30, el bebop, que él entró en los años 40 posteriormente, donde el bebop es un poquito más rápido y más complejo. De ahí sale lo que es el cool jazz, que es un poco más suave, o sea, venimos de algo muy rápido y de ahí nos brincamos a algo totalmente distinto, que es un poco más suave. Y ese ya es más experimentado, bueno, ese se experimentó en los años 50. De ahí salió el hard bop, que es una mezcla de gospel y de blues. De ahí vamos al free jazz, que en los años 60 el free jazz en los años 60 el free jazz nos da un jazz muy distinto a los demás. Este es un jazz complejo, pero muy libre, ¿no? Este es un jazz sin reglas, un jazz donde ya no se respetaba las escalas, ya no se respetaban los acordes, ya no se respetaban, pues como tal, todo ese tipo de cosas, era un poco más libre, jugaban con los instrumentos, no era como en un inicio, también se comentaba y bueno, en un inicio tendían mucho a decir, con 3 acordes, pues tú, puedes hacer jazz, ¿no? Lo decían en ese tiempo, a los inicios del jazz decían eso, ¿no? Que con 3 acordes tú puedes hacer, jazz. Para el free jazz ya eso cambió un poquito más, porque ya fue más, un poquito más extenso, ¿no? Jugaban con más acordes, con más escalas, menores, mayores, todo ese tipo de situaciones cromáticas, le daban vida a diversas situaciones en lo que son los instrumentos, ¿no? Como había más libertad, empezaban a incrementar un poquito más los instrumentos, podían cambiar unos por otros, y de esta forma el free jazz como que también empezaba a destacar un poquito más. De ahí sale algo y es un género más mezclado, ¿no? Más que nada más mezclado en lo que es el jazz. De ahí salió el acid jazz, que es una fusión de funk y de hip hop. Esto ya es un poquito más de los años 70, años 80 aproximadamente, donde en los años 80, pues ya 80 y 70 se empieza a experimentar más y bueno, se hace un jazz experimentando el funk y el hip hop. Y bueno, por último, uno de los jazzes también más donde llevan más mezcla, llevan más, un poquito más de diversas situaciones y donde también pues también algunos instrumentos ya también son un poquito más materializados, a lo mejor no era realmente una guitarra, era otro tipo de instrumento digital, es el jazz fusión, que es el rock, el funk y el R&B, donde en ese tipo bueno, específicamente en ese jazz, pues ya es un jazz donde su mismo nombre lo dice, ¿no? Jazz fusión, ya fusionan todo el tipo de género de jazz, las situaciones de música electrónica, música que actualmente a lo mejor ya llaman reggaetón, pues también pueden hacer un jazz,
¿no? Mezclando, actualmente digo, ¿no? Podían mezclar el jazz con ese género. Digo, en ese tiempo, pues lo mezclaban con lo más común que en ese tiempo había, que estaba en ese tiempo, en los 90, en los 80, pues era el rock, el funk, ¿no? Era lo que en ese tiempo predominaba más, ¿no? Y con lo que ellos, pues, jugaban más. De aquí brincamos a uno de los temas muy importantes, igual para nosotros en esta exposición, lo que es el modernismo y el futurismo. Para nosotros es muy importante, ya que pues ahí se amplía un poquito más la música, ¿no? Los géneros, hay un poquito más de amplitud, entonces bueno, es importante reconocerlo. Comenzaremos hablando del modernismo, ya que fue un movimiento artístico y literario clave a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, comenzando por una profunda renovación estética, al rechazo por los burgueses y por lo tradicional, en la búsqueda de lo exótico y de lo que fue en ese momento un poquito más refinado. Siempre fue interrelacionado con el vanguardismo y con el atonalismo. De ahí se dio lo que es darle más un poquito más de importancia a lo que es la literatura, a lo que es el arte, ¿no? Ver el arte por el arte, leer un poco más, y su objetivo primordial siempre fue romper los valores sociales que en ese momento se tenían, artísticos establecidos, y de esta misma forma transformar una cultura moderna y una nacionalidad con nuevas ideas. Sin embargo, el futurismo fue un movimiento vanguardista a principios del siglo XX que exaltaba la modernidad, la velocidad y la tecnología. Nació en Italia alrededor de 1909 con la publicación Manifiesto Futurista por Filippo Tommaso Marinetti. De esta forma, el futurismo emplea diversas circunstancias y diversos temas muy importantes dentro de él. Uno de ellos es el primitivismo, el serialismo, el dodecafonismo, la música concreta o la música electrónica, bueno, que la música electrónica entra dentro de la música concreta, el minimalismo y la música aleatoria. Sus características primordiales fueron la expansión y o el abandono de la tonalidad. Sus técnicas extendidas, que es cuando un instrumento se toca de una manera distinta a la que usualmente se pretende tocar mayormente. La incorporación de sonidos novedosos, ruidos, esto es experimentado a base de lo que fue máquinas y la velocidad, energía y de varias situaciones donde pues se hacía ruido y de ahí pues pretendían hacer música. Sus figuras clave fueron Filippo Tommaso Marinetti, que él empleó la literatura y la ideología, Umberto Buccioni, que él se especificaba más en la pintura y la escultura, y Luigi Russolo, que para nosotros eh, es importante porque él empleaba mucho en este tiempo lo que es la música. De aquí se resalta un tema muy importante, escrito por Luigi Russolo, que es el arte de los ruidos. En su documento expresa una carta escrita a uno de sus buenos amigos en 1913. Su amigo era compositor futurista Francesco Balila Pratella. En esta carta considera que el oído humano siempre ha estado acostumbrado a escuchar el ruido de, pues sí, electrodomésticos, eh, la lavadora, el microondas, todo ese tipo de situaciones que uno al diario vivir escucha, como lo es la energía, el ruido del paisaje, ¿no? Los pájaros, todo ese tipo de cosas, el viento, que es muy, muy importante, y lo más importante, lo urbano y lo industrial. En esta carta emplea un mensaje muy significativo que dice que el sustituir la limitada variedad de timbres que existen en una orquesta, ¿no? O que una orquesta sí, produce lo que es una trompeta, ¿no? Lo que es una tuba, lo que es un violín. Ese tipo de ruidos nosotros también, sin un instrumento, los podemos generar, ¿no? Esos timbres que se encuentran en los ruidos pueden ser expresados como lo de un pájaro, ¿no? Y nosotros lo podemos expresar con una licuadora, con una lavadora, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. Y dice que se encuentran producidos en los mecanismos apropiados, ¿no? Mecanismos que ya mencioné, no sé, el sonar de una
no sé, de un motor de un carro, el sonar de cuando una bocina se conecta, ¿no? El sonar de cuando uno destapa un refresco, todo ese tipo de ruidos, él expresaba que nosotros como seres humanos pues ya estamos acostumbrados a escucharlos, por eso, y bueno, dice que de esta misma forma pueden expresar lo mismo que expresa una orquesta sonora en un concierto. De esta misma forma también se le da mucho vida a lo que es las técnicas extendidas, ¿no? Cuando se dice que un instrumento se puede tocar sin hacer lo que usualmente se hace, ¿no? Por ejemplo, en una trompeta con los émbolos, ¿por qué no tocas una trompeta al revés, ¿no? Soplándola por la parte de la taza o diversas cosas, ¿no? Por la parte de la copa o diversas situaciones, o por qué no tocas una trompeta sin boquilla, ¿no? ¿Por qué no tocas un piano? No con las teclas, sino con las cuerdas que hay detrás, o sea, todo ese tipo de situaciones pueden emplearse. Y bueno, de esta forma llegamos a lo que es la conclusión, ¿no? De estos temas, de estos diversos temas. Y yo quise agregar un poquito en la conclusión, quise agregar dos cosas que en mí impactaron en lo que fueron las clases. Esas cosas, esas dos frases, las vimos en lo que es el artículo de Manifiesto Futurista, ¿no? Por Marinetti. Entonces, estas dos frases son: el coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. Y la otra dice: no hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. Y bueno, con esto terminamos. Esta fue mi exposición. Mi nombre es Juan Luis. Fue un placer para mí explicar un poquito de estos diversos temas vistos en lo que es la clase de historia contemporánea. Eh, y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.